Son las 8:38 y es el momento de recibir al decano del Colegio de Abogados de Lima, Raúl Canelo, quien ayer organizó un foro a propósito de la pretendida reforma de la justicia en el Perú. Convocó, como corresponde, a juristas de orientaciones diferentes y ha venido acá hoy amablemente para explicarnos qué conclusiones ha sacado él como abogado y el público presente respecto del intercambio que se produjo ayer entre personalidades, muchas de las cuales tienen experiencia en el Estado y en anteriores intentos de hacer una reforma de nuestro sistema judicial. Doctor Canelo, muy buenos días, bienvenido a RPP. Muy buenos días. Yo quiero resaltar primero la bondad de la preocupación de los congresistas por la reforma de la Administración de Justicia y especialmente por la creación de esta escuela. O sea, la Escuela Nacional de la Magistratura, es un proyecto que ha encabezado la doctora Gladys Echaíz desde el Parlamento. Así es. Entonces, han puesto el dedo en la llaga y eso para mí es importante. El problema es cómo. Lamentablemente el proyecto, según advertíamos y ha sido confirmado por los expertos que nos han acompañado, carece de viabilidad tal como está diseñado. Hay un problema de diseño grave, pero además hay un problema económico. Hablábamos aquí de una posible litización, eso está presente, pero lo más grave es que ¿cuándo empezaría a funcionar? Una serie de incoherencias, porque dice que una vez que se apruebe la reforma constitucional, desaparece automáticamente la Junta Nacional de Justicia y tendría que funcionar este nuevo organismo, la Escuela Nacional de Jueces, pero requeriría que nombren a sus autoridades, luego que tengan locales, luego que tengan docentes, luego el examen de admisión y luego de 2 años recién saldrá una promoción que luego 6 meses más tendría que entrar en modo práctica para que recién puedan ejercer. Es decir, estamos hablando probablemente de 3 años. Un vacío de 3 años. Un vacío de 3 años. En tanto, las funciones las va a asumir la propia Corte Suprema y la Junta Nacional de Fiscales. Entonces, los nombramientos durante ese periodo van a ser entre ellos, lo cual pues es inconsistente totalmente. Pero que además, inadvertidamente, algo que ayer se descubrió es que casi más de la mitad, y en el Ministerio Público 1/3 de los magistrados son provisionales. Es decir, de hecho, la Junta Nacional de Justicia y los órganos, como el antiguo Consejo Nacional de Magistratura, en realidad no han nombrado ni siquiera a la mitad de los jueces ni fiscales de lo que tenemos hoy. Es decir, los jueces titulares y fiscales son minoritarios. Vivimos en una provisionalidad desde hace 24 años y lo que se quiere es consolidar esa provisionalidad a través de este proyecto. Y es lamentable. Los técnicos, los especialistas, los académicos, ayer han hablado y yo quisiera que todo esto se lo vamos a transcribir al Congreso, pero quería decirles algo más. Coincidieron en que había un grave problema de recursos. Si actualmente la Junta Nacional de Justicia y lamentablemente ayer el representante máximo de la Academia de la Magistratura decía que no tienen recursos, que ellos prácticamente se autofinancian para dar los cursos a los jueces y fiscales, cosa que no sabíamos. Pero no hay recursos y acabo de recibir un documento del Ministerio de Economía y Finanzas que se dice que va a integrar una comisión de intercambio aquí interinstitucional y dice, dirigido a la presidenta de la Comisión de Constitución, a la señora Marta Moyano, donde le dicen, nosotros no tenemos plata, este proyecto no cumple con las reglas para la estabilidad presupuestaria. Claro, nos permite leer textualmente, tenemos aquí también el documento que sus conclusiones dice, en ese sentido de crearse la Escuela Nacional de la Magistratura, le correspondería aplicar las disposiciones de la Ley 357, Ley del Servicio Civil, Así es. por un lado.
3.3. No cumple con las reglas para la estabilidad presupuestaria reguladas por los incisos 3 y 4 del numeral 2.2 del artículo 2 de la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2024. 3.4. Contraviene el principio de equilibrio presupuestario contemplado en el artículo 78 de la Constitución Política del Perú. Contraviene además, dice en otro punto, el 3.5, finalmente, la prohibición de iniciativa de gasto congresal contemplada en el artículo 79 de la Constitución Política del Perú. De esta manera, el Ejecutivo le está diciendo al Congreso que por muy buenas intenciones que tenga este proyecto de ley, no está dentro de las facultades del Congreso crear una escuela que suponga una iniciativa de gasto para el gobierno. Sí, yo estoy en capacidad ahora de decir con todos estos elementos que este proyecto no va. Que las intenciones efectivamente son buenas, que más bien estamos para contribuir con la Comisión de Constitución, con todos los técnicos, académicos, abogados. Y es que, ¿por qué ha sucedido esto? Porque lo advertimos, no se había convocado a los abogados. Es que la administración de justicia no solamente es un tema de jueces o fiscales, también es de los justiciables y de los abogados. El Poder Judicial está integrado por abogados. Antes de ser fiscal o juez, se es abogado. Y entonces, yo represento a los abogados. Y los abogados tenemos algo que decir. A ver, si yo voy a resolver un problema de una mujer que necesita sus alimentos para su hijo, violencia familiar, y nadie me abre la puerta, esto es un problema no solamente de los jueces, sino de los abogados. Y de hecho sucede lo que estoy diciendo. De acuerdo. Vamos a ir a una pausa, por favor, señor decano, después de la cual quisiera que nos explique ¿por qué una Escuela Nacional de la Magistratura tendría que absorber las funciones que la Junta tiene actualmente? Que no es la de formación de jueces, es algo diferente. ¿Por qué tras este proyecto de la Escuela Nacional para formar jueces se ha también conseguido que, como querían muchos desde hace mucho tiempo, se elimine una institución como la Junta, que tiene un fundamento constitucional y que es garantía de independencia, en principio? Vamos a ir a una pausa y retomamos nuestra conversación con el decano del Colegio de Abogados, el doctor Raúl Canelo. Estamos conversando con el decano del Colegio de Abogados de Lima, el doctor Raúl Canelo, quien ayer organizó un foro en su institución, en el colegio, dedicada a la reforma de la justicia, tal como ha sido lanzada en el Congreso de la República. Nos han mostrado objeciones hasta ahora. Queríamos que nos diga ¿qué relación hay entre una Escuela Nacional de la Magistratura, que si es para formar mejor a los jueces, sí, fiscales, bienvenida sea, pero por qué esta escuela tendría que absorber a una institución autónoma como la Junta Nacional, que por lo demás ya sabíamos que estaba en la línea de mira de muchas corrientes políticas? Sí, bueno, parecería lógico que una escuela lo que reemplace en todo caso, si quieren reemplazar, es a la Academia de la Magistratura, que implica la formación y capacitación de jueces. El problema es el nombramiento, porque una escuela tendría que nombrar. Es, decíamos, como una universidad que salen los egresados y la universidad tendría que nombrar a alguien en tal o cual cargo público-privado. No tiene sentido. Entonces, sí, hay un contrasentido ahí. Y eso también lo advirtieron los expositores el día de ayer. Ahora, ¿cuál ha sido la reacción por parte de la Comisión de Constitución? Bueno, yo creo que la reacción, esto no les va a gustar. Definitivamente nosotros reconocemos las bondades, porque hay una preocupación, eso es bueno. Correcto, pero en algún momento usted ha expuesto esto. Sí, nosotros expusimos a grandes rasgos, tuvimos 10, 15 minutos para exponerles y explicarles lo sustancial de nuestras objeciones, pero luego en este foro han coincidido todos los expertos, o casi todos salvo uno, el señor Hernando Nieto, que dijo que además ya había opinado ahí como fundamento de ese documento, que él está totalmente de acuerdo, pero no dio razones fundamentales para ello. Claro, de que hay que mejorar la justicia, hay que mejorarla. Que se requieren recursos también. El trabajo de los fiscales, el trabajo del Poder Judicial necesita a gritos una inyección de recursos. Sin embargo, recordando nuevamente, retomando la objeción con la respuesta del Ministerio de Economía a la consulta que se le ha hecho, prácticamente le ha dicho al Congreso que la iniciativa de gasto es inconstitucional. Eso supone ya otro problema para el Congreso de la República, porque si esto se llegara a aprobar
el Congreso estaría incurriendo entonces y terminaríamos en responsabilidad y estaríamos nuevamente en el dilema de quién tiene la razón y qué es constitucional o no. Y ahí el asunto podría hasta terminar en el Tribunal Constitucional. Ojalá que no, ojalá que lo entienda bien la comisión y de pronto pueda hacer un reajuste en el proyecto. Yo creo que sí, yo creo que este proyecto no está bien. Se va a frenar, no veo otra alternativa, pero le ofrecemos al Congreso el aporte de todos los especialistas que están ahora junto a nuestro colegio de abogados para hacer un proyecto constitucional, técnico, científico, correcto, democrático. La elección de los jueces desde Roma, Grecia, se hacía en el foro, se hacía por concurso, se elegía ahí por sorteo, es decir, se elegía popularmente, democráticamente, no autoritariamente, y eso es lo que queremos, porque esa es la esencia de alguien que administra justicia. Usted ha dicho con toda razón, señor decano, que tener un sistema judicial donde hay fiscales y jueces que son provisionales es muy malo, porque eso hace que jueces y fiscales estén pensando en su estabilidad laboral, en no disgustar con sus decisiones a gente con poder, y no en el tema sobre el cual tienen que decidir de acuerdo a ley. Pero este es un problema presupuestal también. Se reprocha mucho a la Junta Nacional el no haber nombrado a jueces y fiscales permanentes. Pero lo que nos ha dicho acá el doctor de la ASA, presidente de la Junta Nacional, es que no les daban presupuesto y que ellos no pueden hacer nombramientos, y no puede usted ahora eficaz, pero si no hay un presupuesto asignado por el MEF para eso. En efecto, y no solamente la Junta Nacional de Justicia. Ayer yo estuve sorprendido con lo que dijo el director de la Academia de la Magistratura, un magistrado de la Corte Suprema, dio una charla muy interesante, muy importante, y lo que dijo y me impactó fue que tampoco reciben recursos. Entonces, los jueces y fiscales que van a capacitarse pagan con su plata. Esto no puede ser. Yo no lo sabía. Bueno, yo pido que lo entrevisten en todo caso para que vean que esto no es correcto. O sea, si los jueces y fiscales se van a capacitar con su plata, esto no tiene sentido. Por otra parte, esta escuela causará que sean los jueces los que terminan por escoger quiénes entre ellos aprueban los exámenes y deben ser promovidos. Es decir, estamos reforzando el riesgo del corporatismo en el sistema judicial. Efectivamente, este es otro de los graves problemas. Esta escuela va a ser dirigida supuestamente por el presidente de la Suprema, por el fiscal de la Nación y por un rector de una universidad que tenga más de 50 años. Ni siquiera dicen por la Facultad de Derecho, no. Un rector que podría ser un biólogo, podría ser un enfermero, podría ser ingeniero, y está muy bien. Pero la sociedad civil debe representarse, pero no ningún abogado. Pero además, volvemos a lo mismo. O sea, ¿para qué hacemos esta ley? ¿Por qué no dejamos las cosas como están? Que de hecho se siguen nombrando así entre ellos. Es decir, el presidente de la Corte o los presidentes de Corte nombran pues a los que ellos creen mejores y ahí dan vueltas. Entonces, y efectivamente hay otro problema. Mi nombramiento provisional se lo debo a la persona que me ha nombrado y no lo voy a contradecir. Entonces, eso está. No necesitan esta ley para continuar con eso. Lo que haría esta ley en todo caso es perpetuar esa circunstancia anómala. De acuerdo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido el decano del Colegio de Abogados, Raúl Canelo, explicándonos los alcances, pero además con la información adicional que ha sido la respuesta ya del Ministerio de Economía a una presentación formal de consulta, que ha dicho claramente que esto supone que, primero le ha dicho, no hay dinero en el gobierno para implementar una escuela de la magistratura. Segundo, no le corresponde al Congreso tener iniciativa de gasto. Contraviene todas las leyes, contraviene todo el ejercicio y el rigor con el que se deben manejar las finanzas del Estado, más aún en momentos en los cuales el Ministerio de Economía también está en la mira por ello. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy bien. Muchas gracias y muy buenos días, señor decano. 8:57 de la mañana, hacemos un alto en la información para ir al resumen de la hora y luego regresamos aquí en Ampliación de Noticias en RPP, La Voz de todo el Perú.